Vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda, que nos acompañe en esta mañana y que nos hable a cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes, Señor. Gracias porque vemos tu misericordia cada mañana y nos has permitido ahorita entonar unos cantos en gratitud a ti por lo que has hecho a nosotros, Señor. Pero yo te pido, Cristo, que venga tu Espíritu Santo a hablarnos a cada uno de nosotros hoy, Señor. Yo te pido que los corazones sean sensibles a tu palabra, porque es tu palabra, Señor, no es mía, es tuya, que hablas desde los cielos por medio de tu Espíritu Santo y que traiga salvación hoy, Señor. Te lo pido en tu nombre, Cristo. Amén. He titulado este mensaje Los que sí aprecian a Jesús. Vamos a ver dos grupos de personas. La primera, los que realmente aprecian a Jesús, que están dispuestos a dar su vida por amor a Cristo, que entienden el sacrificio que Dios hizo por ellos, que ya no se aman más a ellos mismos, sino que entienden que es Cristo el que ahora gobierna sus vidas. El otro grupo es quien no ama a Jesús, personas que incluso se sienten cristianos, se creen cristianos, hacen una serie de rituales y mandamientos, pero están perdidos, solamente son religiosos y andan errados en esta vida, vagando. Y creen ser cristianos por su forma de ser, pero realmente no aman y no aprecian a Jesús porque su vida, sus hechos demuestran lo contrario. Vamos a leer ahí en la Biblia, si ustedes traen Biblia me pueden acompañar, en Mateo 26, versículos 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, hablando de Jesús. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Aquí vemos una historia real. En otro pasaje nos dice que fue María, la mujer que derramó este perfume de gran precio. En otro pasaje nos dice que el costo de este perfume era alrededor de 300 denarios, que vienen siendo 300 salarios en el día de hoy. Podemos manejar los 300 salarios mínimos, por así decirlo. Haz la cuenta de 300 días de salario, el año tiene 365 días, pues casi un año de salario, lo que costaba este perfume. Aquí vemos una mujer que había entendido lo que era Jesús para ella. María, que había vivido al lado de Jesús, entendió el amor de Jesús hacia ella. María había tenido una vida muy desordenada, una mujer pecadora, una mujer pues tal vez llena de demonios, de amarguras, de pleitos, de rencores, pero ella había visto la obra milagrosa que Jesús había hecho en su vida, y eso que Jesús todavía no había muerto en la cruz por ella, pero ella había visto lo que Jesús era capaz de hacer en ella. Había visto resucitar a su hermano Lázaro, y yo creo que vio muchas cosas en Jesús a lo largo del tiempo que Jesús estuvo aquí, que ella quedó impactada y maravillada del amor de Jesús hacia ella o hacia la humanidad. Entonces ella había entendido que Jesús para ella era todo. Por eso es que no le importó derramar ese perfume a los pies de Jesús, no le importó gastar ese dinero, por así decirlo, con tal de complacer a su amado Jesús, a su Salvador. Ella había entendido
que antes su vida era una vida llena de pecado y de maldad, que la había rescatado tal vez del adulterio y de tantos pecados que había tenido ella en su vida pasada, y pues había decidido en una forma de gratitud entregarle esto a Cristo. Ella, pues, por otras palabras, se hizo cristiana, no solamente por andar con Jesús, porque también podemos decir, bueno, es que anduvo con Jesús y pues ¿quién no va a ser cristiano al andar con Jesús? No, mucha gente que anduvo con Jesús, al final de cuentas no terminó siguiéndolo, pero María, ella sí apreció a la persona de Cristo. Ella entendió cuán valor tenía Cristo, lo entendió como su Salvador, lo entendió como aquel que había venido a salvar al mundo. Ahora, vamos a ver a alguien que no valoró a Jesús. En Mateo 26, versículo 14 al 16, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí nos está hablando de Judas, un discípulo que anduvo con Cristo, un discípulo que caminó al lado de Jesús también, al igual como María que estuvo ahí, pero la diferencia es que Judas era discípulo de Jesús. Jesús les había dado cierta autoridad a sus discípulos para predicar. Entonces yo creo que Judas predicaba el Evangelio de Dios. Yo creo que Judas oraba por los enfermos, porque era discípulo de Jesús. Yo creo que Judas hacía misericordia. Judas debió haber estado cuando Jesús alimentó a la multitud, y no una vez, 2 veces. Judas debió haber estado presente cuando Jesús liberó al endemoniado, cuando resucitó a Lázaro. Entonces Judas tal vez tuvo más oportunidad de estar con el Maestro que la misma María. Pero aquí vemos una persona que no valoró a Cristo. Dice ahí que él fue con los principales sacerdotes a vender a Jesús por 30 piezas de plata. Ahora, hace rato decíamos que 300 denarios costaba el perfume. ¿Qué valdrá más? ¿300 denarios o 30 piezas de plata? Buscando un poco, creo que vale más 300 denarios. Entonces, aquí nos damos cuenta qué valor le dio Judas a Jesús. 30 piezas de plata. Era muy poco, era algo tan miserable el costo o el valor que Judas le había dado a Jesús. ¿Por qué? Porque Judas no valoró a Cristo, lo menospreció, lo abarató, por así decirlo. Y eso que anduvo al lado del Maestro, del mismo Dios hecho carne, él no valoró a Cristo. ¿Cuántos hoy en día hay así en medio de nosotros, en este mundo, o tu misma vida, que has experimentado tratos de Dios en tu corazón, que has experimentado el amor de Cristo, tal vez por medio de algún hermano cristiano, tal vez has experimentado el amor de Cristo en alguna iglesia o en este lugar donde hay verdaderos cristianos, y aún así no has valorado a Cristo como debe de ser, lo has menospreciado, has cambiado por el pecado a Cristo, no estás dispuesto a una obediencia a Él, no estás dispuesto a entregar tu vida por completo a Cristo. Y como Judas, podrán leer, podrán ayunar, podrán predicar, podrán hacer un montón de cosas, pero no están dispuestos a amar a Jesús como debe de ser. Porque Jesús mismo, el precio que pagó por nosotros, fue su vida, fue su muerte en la cruz por nosotros. Pero aquí vemos el contraste de 2 personas, de una que no le importó derramar lo que haya sido el costo. Aún yo creo que María debe haber dicho: esto no se compara en nada a lo que Jesús es, y derramó el perfume a los pies de Cristo. Pero vemos a otra persona que no estaba dispuesta. Vemos un corazón lleno de avaricia, un corazón lleno de egoísmo, porque solamente estaba pensando en él, en el pecado, en el placer. No se quieren comprometer a lo que es ser un verdadero cristiano. Ahora vamos a entender cómo es que Cristo es menospreciado en medio de nosotros hoy en día. Y pues sería importante que nos valoráramos y pensáramos si estamos en alguna de estas personas que no valoran a Cristo. Dice en Isaías 53, versículo 3:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí Isaías está describiendo, el profeta, acerca de Jesús, que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, que iba a ser un varón experimentado en dolores, en quebranto. Aquí a Isaías le fue revelado por medio de Dios que Jesús iba a morir en la cruz por nosotros. Iba a ser despreciado, iba a ser no valorado, iba a ser hecho una escoria de la sociedad al momento de ser crucificado en la cruz. Todo esto por aquellos que no lo valoraron a Cristo, que lo menospreciaron. Por eso hoy debemos entender que seguir a Cristo realmente tiene un valor, tiene un precio. Seguir a Cristo no solamente es decir soy cristiano. Seguir a Cristo no solamente es decir, es que yo soy una persona que tengo maestría en la doctrina, tengo un curso de pastor, de predicador, tengo un curso que he tomado en otras ocasiones. Eso no es ser cristiano. Eso solamente lo único que va a hacer es que si no eres cristiano realmente, va a acarrearte mayor condenación para el día del juicio. Tienes que entender que Jesús puso su vida por ti y ese es el precio que Él pagó por ti. Él no se retuvo nada. Dios mismo, el Padre, no retuvo a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Y si ese es el precio que estuvo Él dispuesto a pagar por nosotros, ¿por qué nosotros como seres humanos a veces no queremos desprendernos del mismo pecado en el cual estás viviendo? ¿Por qué si Él se entregó sin reproche alguno, tú no quieres dejar un pecado en el cual te has acomodado, en el cual estás muy a gusto? Muchas veces la gente se acomoda al pecado a su conveniencia. No, pues es que no puedo hacerle de otra manera porque si lo hago como debe ser voy a acarrear muchos problemas. No, mejor así lo dejamos y sigo como estoy. Pero todo es porque no están dispuestos a pagar el precio de la cruz. Todo es porque no están dispuestos a sufrir lo que el mismo Cristo sufrió por ti. Si entendieras y valoraras el sacrificio que Dios hizo por ti, ¿estarías dispuesto a hacerlo hasta lo imposible con tal de agradar a Cristo? Pero no, la gente se acomoda. El que, por ejemplo, el que es avaro, pues va a decir, no, pues que los pobres siempre van a estar, lo acabamos de leer, los pobres siempre van a estar en medio de nosotros, no puedo hacer nada. Y nunca eres para darle al necesitado. El avaro siempre va a encontrar la manera de sacarse por la tangente y decir que no hay manera de poder ayudar al necesitado. Igual el adúltero siempre va a decir, no, pues es que la mujer que me tocó no tenía de otra. Y siempre va a haber pretextos. Pero Cristo, Él que vino y fue azotado, porque Él fue carne y sangre y hueso como tú y yo. Que alguien te dé una cachetada, ¿verdad que duele? Que alguien te dé un golpe, ¿verdad que duele? Bueno, Cristo fue azotado, fue escupido, fue golpeado con una caña, fue clavado en una cruz, sufrió la vergüenza de ser coronado rey, burlándose de Él, con una corona de espinas y le pegaban en la cabeza. Fue latigado. Imagínate que alguien te agarre y te empiece a dar de látigos y sin ropa, así, a la piel descubierta. Fue clavado en una cruz, fue traspasado, y cuando tuvo sed y pidió agua le dieron vinagre. Imagínate tú una persona herida, con heridas en la cara hinchada, que te den a tomar vinagre. Fue expuesto al sol. ¿Qué nos ha pasado cuando nos exponemos al sol? Pues nos deshidratamos. ¿Cuánto más una persona que ha sido lacerada, que ha sido golpeada, mutilada, expuesta al sol, donde con los brazos así estirados no puedes respirar, batallas, jala aire para respirar? Tal vez la nariz de él, ya los orificios de la nariz estaban tapados por sangre, no podía respirar. Tal vez tenía que respirar con la boca para poder agarrar aire. A él no le importó lo que él tenía que hacer con tal de darte una vida nueva a ti. Pero tú lo has menospreciado una y otra vez con tus pecados. No lo has valorado o lo cambias por 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque realmente no has comprendido lo que Cristo hizo por ti.
Y el mayor dolor que Jesús padeció fue el menosprecio del Padre, fue el abandono de su Padre. Fue cuando Él exclamó en la cruz: Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste, Padre? Imagínate tú que tú abandones a tu hijo en una situación tan complicada. No se compara en nada que alguien que esté siendo crucificado, siendo burlado de la gente, y todavía después abandonado por el Padre. El Padre como aquí diciéndole: ¿sabes qué? Estás lleno de pecado, no puedes estar conmigo. Él estuvo dispuesto a sufrir todo esto. ¿Qué necesidad tenía Cristo de sufrir esto? Si Él era Dios, Él siendo Dios. ¿Qué necesidad tenía Él de ser crucificado, de ser maltratado? Ninguna. Pero aún así la gente lo sigue menospreciando. Aún así la gente no valora. Vamos a leer ahí en Mateo 27, versículo 27 al 31. Mateo 27, 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esto hicieron con el Maestro. Esto hicieron con Cristo. Tal vez tú lo has leído, tal vez tú conoces la historia de Jesús, pero ya es tantas las veces que lo has oído que ya parece para ti algo insignificante, que ya parece para ti algo normal. Pues sí, murió. Y te lo digo porque tus hechos demuestran eso, por cuanto sigues viviendo en pecado, por cuanto sigues menospreciando la cruz de Cristo, por cuanto sigues viviendo una vida de hipocresía. ¿Por qué? Porque tratas de dar una apariencia sabiendo que estás en pecado, sabiendo que no has dejado tu complacencia del pecado. Dice más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, no conforme con el azote que le estaban dando a Jesús, no conforme con la humillación que le estaban dando ya a un moribundo, no conforme con el maltrato que le estaban haciendo y burlándose de él y diciéndole: ¡Salve, Rey de los judíos! No conforme con eso, la gente agarra sus vestidos, su ropa, y la empiezan a echar suertes. Gente con una falta de respeto a Dios. Imagínate ahorita un moribundo de cáncer o de COVID que se esté muriendo y que tú vayas a su casa: pues se va a morir, vamos a agarrar su ropa, ¿no? Y vamos a repartirla, te da de ti esto y aquello y aquello. ¿Cuál es el propósito de hacer algo así? Tal vez estas personas querían sacar algún provecho codicioso, tal vez dijeron: las vendemos al mejor postor la ropa de Cristo, vendemos al que más le interese a ver qué ganancia le sacamos. Estoy burlándose de una persona que estaba sufriendo, se pelearon por su ropa. Gente egoísta y codiciosa, gente egoísta que nada más está pensando en sí mismo. Y así hay gente hoy en medio de nosotros, no están dispuestos a dar su vida a Cristo. Prefieren el pecado y prefieren la vanidad, prefieren el egoísmo y prefieren sus placeres antes que entregarle su vida a Cristo. Tú podrás decir: pues qué gente tan mala, repartiendo sus vestidos. Pues así hoy en día vemos mucha gente que no está conforme incluso con lo que Dios les ha dado. Por eso buscan complacerse en el pecado, en la inmundicia, en la vanidad, en el amor al mundo. Porque es lo mismo. Gente sin ningún respeto hacia las cosas de Dios. Se pelean, se insultan. Al pie de la cruz hicieron esto con Cristo. Imagínate, Él estaba muriendo y que se des cuenta que están haciendo esto de ti. Imagínate que tú estás en el hospital muriendo
agonizando por tu vida, que te diga alguien, oye, ya están vendiendo tus cosas, ya alguien se quedó con tu carro, ya se están peleando por tu casa. ¿Qué pensarías? Eso mismo hicieron con Cristo, pero actualmente así están las personas, solamente piensan en ellos. Señor, dame, Señor, necesito. Mira, Señor, pues ayúdame para que no me enferme. Mira, Señor, ayúdame porque pues estoy en una situación muy complicada, y nada más agarran a Jesús como un amuleto. Señor, dame, 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 dame. ¿Y cuándo le has dado tú algo a Cristo? Nunca. Porque no has querido doblegar tu vida a Él, no has querido amarlo como Él es, porque no valoras a Cristo, porque lo menosprecias, justificas tus pecados, justificas tus acciones, y a una persona así ya no hay más que decirle. Cuando te acercas a una persona en esa condición, ya no hay más que decirle, porque no comprende, no hay nada más que predicarle, porque no entienden, están endurecidos, están en su egoísmo. ¿Qué más podemos ver ahí en Mateo 27:38? Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A Jesús lo crucificaron con 2 ladrones, como dice ahí, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero uno de ellos le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El ladrón estaba reprochando a Cristo por lo que estaba padeciendo. El ladrón le estaba reprochando a Cristo para que lo salvara. ¿Cuántas veces tú le has reprochado a Cristo tu vida? Le has reprochado, Señor, sálvame, perdóname, Señor, fue sin querer, fue un descuido, Señor. Es la misma actitud que hoy tienes, la de este ladrón, que estaban en la misma condición de Cristo, siendo crucificados también, ellos, no de la misma intensidad, porque a ellos no les pusieron una corona de espinas, a ellos no les pusieron un manto. De ellos la gente no se estaba burlando como de Jesús, que le decían salve rey de los judíos, pero ellos estaban ahí también pagando por sus hechos. Y hoy en día también la gente le reclama a Dios por sus hechos. Oye, Señor, ¿por qué me está pasando esto, Jesús? ¿Cuántas veces le has reclamado a Dios por tus malos, por lo que tú estás recibiendo, pero no te das cuenta por tus malos hechos? Estás recibiendo lo que tú sembraste. Así dice la Biblia también. Lo que sembrares también vas a cegar. Si estás sembrando corrupción, estás sembrando pecado, eso también vas a cegar. Va a haber fruto de en ti, pues pura maldad. Si quebrantas los mandamientos, pues vas a cosechar algo mal. Si no amas a Cristo, pues no esperes bendición de Dios para tu vida. Si tú no amas a Dios, pues no esperes bendición de Dios. ¿Cuántas veces no has oído que las gentes que están en fornicación, que están en adulterio, le piden a Dios, ay Señor, bendíceme, ayúdame, y están en fornicación y en adulterio, y aún así le piden a Dios, bendíceme, Señor, sáname? Oye, pero espérame, estás cosechando lo que tú sembraste. Pero eso sí, van y le reclaman a Dios. Señor, pero yo voy a la iglesia, ¿qué problema tengo, Señor? Yo alabo, yo canto, yo leo la Biblia, yo oro cuando puedo. Estás como ese ladrón de la cruz. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. De esa misma condición estás tú. Estás en adulterio y le dices a Dios, ay, pues Señor, bendícenos. Bendice este matrimonio, bendice este hogar. Estás en amargura y le dices a Dios, ay Señor, pues ayúdame, porque ya no me quiero amargar, y nada más te acuerdas de la vecina o de tu familiar y vuelve el problema de tu vida. Así no vas a encontrar nunca una bendición de Dios. Dices amar a Dios, pero también practicas el pecado. Dices ser cristiano, pero vives cada día en pecado. Y no digas, ay, es que hermano, pues es que Dios me prueba, Dios me está probando, hermano, y pues caí. No, Dios no prueba a los pecadores. Los pecadores viven en pecado y siguen practicando el pecado. Y si te crees cristiano y estando en pecado, no, eres un pecador. Dios no te está probando. Porque si Dios no prueba a los pecadores, más bien, pues tú sigues metido en la inmundicia del pecado.
Y muchas veces agarran a Jesús como su servidor. Ayúdame, bendíceme. Y al antojo, Señor, ahora se me antoja, pues, y no en estas palabras, pero sarcásticamente lo puedo decir, Señor, ahora se me antoja que me ayudes con la educación de mi hijo. Cuando ha sido un mal ejemplo toda su vida. Cuando le has dado mal testimonio toda su vida. Y ahora le dice a Dios, ayúdame para poder educar a mi hijo para que me haga caso. No, así no va a haber bendición. ¿Por qué? Porque no estás valorando a Cristo, valoras más el pecado que lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero cuando pasa algo malo, ahí sí vienes y le reclamas a Dios. Como si Dios fuera el culpable de tus malos actos. Como si Dios tuviera la culpa de los pecados que sigues cometiendo. De que eres ligero, hipócrita, adúltero, borracho, mentiroso, no sé. Estoy diciendo pecados al azar. Pero cada quien uno se conoce. Te voy a dar el ejemplo de hace muchos años. Un hombre se acercó a pedir consejería. Y cuando empezó a hablar el hombre, se quejaba de su esposa porque su esposa le había sido infiel. Y él pedía consejo, que cómo le hacía, porque pues, él se quería separar ya de ella, porque le había sido infiel y que él no quería aguantar una infidelidad. Nosotros lo llevamos a que aprendiera a perdonar y pues a superar el trago amargo de un adulterio, que no era cosa sencilla. Pero en la plática se le pregunta a este hombre, oye, ¿y tú has sido infiel? Y se queda pensando un rato y dice, pues sí. ¿Cuántas veces? Dice, como unas 5 veces. Dice, pues se le dice al hombre, pues entonces estás cosechando lo que tú sembraste. Vienes a reclamar algo que tú ya habías hecho en el pasado. No estoy diciendo que en todas las situaciones es lo mismo, pero me acordaba del ejemplo de este hombre que él reclamaba algo que él había cometido lo mismo. Y es lo mismo que a veces pasa al pecador, que le reclama a Dios como si él no hubiera hecho nada malo, como si fuera todo bueno en él. Y le reclaman a Dios como si él tuviera la culpa de que hubieran tenido un padre malo, como si hubieran tenido una madre mala, y que por eso se amargan, porque pues ellos fueron malos y Dios tiene la culpa, ¿no? La gente vive amargada, desconfiada, endurecida, y aún así quieren cosechar cosas buenas sabiendo que han vivido en pecado todo este tiempo de su vida. Y así como este ladrón en la cruz le reclaman. La única manera de enmendar nuestra vida, la única manera de enmendar nuestro mal camino, nuestro pecado, es yendo a Cristo y reconociendo nuestra vida llena de pecado. Es yendo a Cristo arrepentidos, no reclamándole a Dios, sino entendiendo la condición en la cual estamos, o estás en tu caso. Y entender que el que ha ofendido a Dios eres tú y estamos pagando lo que nuestras propias vidas han hecho. Pero pues muchas veces la gente desaprovecha las oportunidades que Dios le da. Desaprovecha la oportunidad que Dios te habla. Mateo 27, 39 y 40. Y los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Vemos otro grupo de personas que menospreciaban a Cristo, se burlaban de Él, paseaban y meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo, tú que decías que hacías tantas cosas, pues baja de la cruz, eres hijo de Dios, desciende, ándale, queremos ver tu poder. Todavía después de que habían visto muchas maravillas y milagros. Tal vez era gente que Dios les había dado de comer en aquella multitud de los 5,000. Tal vez era gente que había visto que había resucitado a Lázaro. Pero no, lo menospreciaron diciendo, desciende de la cruz. ¿Cuántos hoy en día tienen esta misma actitud? Que aún oyendo el verdadero mensaje, no se detienen en pensar que el mensaje es para ti. No se detienen en pensar que este mensaje, esta palabra, es directamente para tu corazón.
¿Cuántos no dicen, no, pues es que esta palabra no es para mí, es para que el vecino que estoy pensando en él, o para mi hermano que es bien mundano, está bien perdido, bien pecador? Así de esta misma manera que la gente pasaba y se burlaba de Cristo, hay muchas personas, mujeres amargadas, mujeres con quejas, con enojos, con adulterios, con envidias, con lujurias, que no se aplican la palabra para ellos. Si no, no es para mí. Si Cristo ya dio su vida por ti, si Cristo ya hizo lo más preciado, que era entregarse y amarte, ¿por qué aún así menosprecias a Cristo? No, duro mensaje es este no es para mí, esto es para otra persona, yo no soy tan pecador, o yo sí, pero no tanto, yo ya tengo cierta capacidad en la palabra, la domino y sé cómo va por ahí, está mal aplicado el texto y no va por acá y así y así. Y empiezas ahí a querer ser maestro de las Escrituras cuando realmente sabes que estás perdido. Y se burlas de la gente así, meneando la cabeza y diciendo, no, pues, bájate de la cruz. La gente menosprecia a Cristo. Con orgullo y con soberbia se sienten buenas. Muchas veces dicen, pues, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir si no soy tan malo? Pero no quieren dejar el amor al mundo. No quieren dejar la ligereza, el pecado, las malas compañías, quieren solamente la religión, quieren solamente un escaparate para no irse al infierno. Y es otra de las causas por las cuales la gente busca a Dios, a Jesús, que no se quiere ni al infierno. Como la gente hoy en día se está muriendo mucho por el virus de COVID-19, dice, bueno, pues no me quiero morir e irme al infierno. Mejor vamos a buscar a Dios y ir a la iglesia. Venir a la iglesia no es ser cristiano. Venir a la iglesia no es buscar a Dios. Aquí solamente se predica el evangelio para que tú puedas entender el mensaje verdadero. Pero eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios y entregar tu vida a Él, tú sabes lo que tienes que hacer. Es arrepentirte con un corazón sincero, abandonar el pecado y esperar la oportunidad de Dios para que Él te perdone. Porque muchas veces dicen, ya me arrepentí y crees que Dios tiene la obligación de perdonarte, cuando no es así. Dios en su misericordia y de quien Él quiera, le va a otorgar su perdón. Pero no, la gente sigue endurecida. ¿Qué más podemos ver ahí en Mateo 27, versículo 41 y 42? De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si Él es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Quiénes eran estas personas que también se burlaban de Cristo? Dice ahí, los principales sacerdotes. ¿Quién eran? Los religiosos. Hoy en día, la gente que se cree cristiana, los religiosos, los escribas y los fariseos y ancianos. Nos está hablando gente docta en la palabra, los que tienen conocimiento de la palabra, los que ya se creen cristianos y siguen en pecado, los que se creen buenos, predican, oran, cantan, alaban a Dios, dan diezmo y ofrendas, ven por el necesitado, hacen misericordia, son cuidadosos de su aspecto por fuera, se cuidan, hacen muchas cosas, pero realmente su corazón está en contra de Cristo. Realmente su corazón no aprecia a Cristo. Al contrario, como a estos principales sacerdotes, la Biblia, en lugar de ser luz, se vuelve una condenación para ellos. Porque ellos, estos principales sacerdotes, escribas y fariseos y ancianos, doctos de la ley, de las Escrituras, hubieran entendido que Cristo era el Mesías que ya estaba profetizado que iba a venir. Pero no lo entendieron. A pesar de que conocían la Biblia, a pesar de que conocían las Escrituras, no entendieron. ¿Por qué? Porque no valoraron a Cristo. Estaban cegados por completo. No valoraron a Cristo. Ellos mismos se burlaron del Maestro. Como hoy en día, la misma Biblia, los religiosos toman la Biblia para justificar sus pecados. La misma gente religiosa toma la Biblia para justificarse y no condenarse a sí mismo. No, es que no me juzgues, tú no me puedes juzgar. No, es que Dios es amor.
Pues déjame decirte que ese mismo Dios que tú dices que es amor, también es justo y es santo y trae juicios a los pecadores. Ese mismo Dios que es amor y misericordia y que es verdad y que es la luz de este mundo, también es un Dios justo, también es un Dios que trae juicio a aquellos que lo menosprecian, porque no han experimentado un profundo arrepentimiento. Solamente se arrepienten de labios para afuera. Solamente se arrepienten o abandonan pecados que ya pues a veces son muy escandalosos para la sociedad y pues bueno, hay que dar una cierta apariencia. Ese mismo Dios del cual la gente se burló, tiene su ley, tiene sus juicios y Él te va a juzgar el día que estés delante de Él. Si lo menospreciaste, Él te dará conforme a tus hechos. Si te burlaste de Él, Él te dará conforme a tus hechos. Si fuiste ligero a la hora de escuchar su mensaje, si fuiste ligero a la hora de entender lo que tenías que hacer, Él te va a juzgar conforme a tus hechos. Y no va a pasar por inocente al culpable. Porque ¿cuánto más necesitas tú para poder doblegar tu corazón y tu vida? Porque ese Dios conoce tu corazón y conoce lo más íntimo de tus pensamientos y sabe lo que va a hacer de ti el día de mañana. Pero aún así tú no buscas con urgencia tu salvación, no buscas con seriedad buscar tu salvación, tu vida que está en peligro, está en pecado, vas directo al infierno. Escuchas un mensaje y vuelves al adulterio. Escuchas un mensaje y vuelves a la mentira, al robo, a la fornicación, a los malos pensamientos, a la codicia sexual, al robo, etcétera, etcétera. No hay una seriedad en ti. ¿Por qué? Porque realmente no estás dispuesto a obedecer las demandas que Dios pide de ti. No estás dispuesto a apartarte por completo de los pecados y vivir una vida santa. No estás dispuesto a arrepentirte de todo. Siempre es que esto, es que lo otro. Es que yo no fui el culpable, es que pues te haces la víctima. Cuando realmente no has entendido tu condición y lo que Dios pide de ti. Dejar el pecado por completo. Por ejemplo, Mateo, el publicano, dejó todo por Cristo. Dejó el banco de los tributos. Dejó de robar, en otras palabras, y siguió a Cristo. Zaqueo también dejó de robar y siguió a Cristo. Los discípulos también, Pedro, Juan, dejaron todo y siguieron a Cristo. María, la que acabamos de leer al principio, dejó todo con tal de seguir a Cristo. ¿Tú qué tan dispuesto estás de dejar tu vida pasada, arrepentirte de tus amarguras con tal de seguir a Cristo? Miren, veamos un ejemplo de una persona arrepentida, de una persona que sí valoró a Cristo. Ahí en Lucas 23, versículo 40 y 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este es el otro ladrón de la cruz. El otro le reprochaba y le decía, pues sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero el otro reflexionó, estando en la misma condición como dice ahí, y reprendió al otro ladrón, le dijo, ¿no temes tú a Dios? Y ese es el principal problema que hay en medio de nosotros, que no temen a Dios. No temen a Dios. Ya tomas el pecado a la ligera. Ya lo haces hasta acostumbrado. Ya no pasa nada. Ya no hay temor de Dios en tu vida. Y estás en la misma condenación de ese ladrón que estaba reprochando a Cristo. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, Él entendió, yo lo que estoy recibiendo es porque es justicia. Yo practiqué pecado y ahorita estoy pagando por mi mal, por lo que hice. Justamente recibimos esto. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero Él, Cristo, no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de que tú estés aquí también clavado en esta cruz.
Él no tiene la culpa de que tú estés sufriendo lo que estás padeciendo. Estás sufriendo lo que tú mismo has estado haciendo. Así es que no le reclames a Dios. Él no es culpable de lo que estás pasando. Para que te quede claro, Él entendió la condición en la que estaba. Entendió su pecado. Entró en una convicción de pecado y que dijo: Señor, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, que estoy perdido, no sé qué hacer. Entendió su condición, convencido de lo que él estaba recibiendo era por la culpa de él mismo, y a nadie más quiere reprocharle y reclamarle. ¿Cuántos no están así hoy en día? Culpando a Dios por todas las cosas y no han entendido que están así por lo que han hecho en toda su vida. ¿Saben que merecen la condenación eterna? ¿Sabes tú que lo mereces? ¿Sabes tú que tú mereces el infierno por tus actos, por tus hechos? Pero buscas a Dios para que no te mande al infierno. Hace tiempo, hace muchos años, una persona nos platicaba un testimonio. Una mujer recibió el evangelio por muchos años, y lo menospreciaba constantemente. No era seria en las cosas de Dios. Un día enfermó de gravedad. No recuerdo si era cáncer, la verdad, pero ya estaba en su lecho de muerte. Y la persona que le había estado predicando estuvo ahí el día que murió. Pero nos contaba esta persona que el día que murió, le estaba predicando otra vez porque él sabía que no había querido entregar su vida a Dios. Seguía en su pecado, seguía en su amargura, en su maldad. Y en su lecho de muerte le estaba predicando. Y cuando esta persona agonizó, dice que antes de cerrar los ojos, más bien cerró los ojos, los volvió a abrir, y sus últimas palabras fue: ¡auxilio! ¡Vienen por mí! ¡Me quieren llevar al infierno! Y volvió a cerrar los ojos y murió. Creemos hoy en día que esta persona está en el infierno porque nunca quiso valorar a Cristo. Siempre valoró más su pecado. Valoró más su condición en la que se encontraba, llena de pecado. Y te lo digo porque pues tal vez muchas veces buscas a Dios con tal de no irte a la condenación eterna, con tal de que Dios no te mande al infierno. Y por eso te arrepientes de que Dios no te mande al infierno. Y no te has arrepentido de tus pecados. Por total, tú no valoras a Cristo. Y es una falta de respeto muy grande hacia Dios, por cuanto Él dio su vida por ti. Él ya dio todo. Solamente es cuestión de que tú le creas. El ladrón reconoció su condición, reconoció su pecado y se arrepintió, entendió su condición y encontró la salvación de su alma. No dijo más, Señor, nomás le dijo a Jesús: acuérdate de mí. No dijo más, no hizo un ritual, no hizo obras, no fue a una reunión de domingo, no se creía cristiano, no fue congregante, etcétera, etcétera. Nada más creyó, entendió su condición, entendió que estaba mal y que era justo lo que él estaba recibiendo. Y después le dijo: Señor, acuérdate de mí, porque yo como quiera voy a morir, Señor. Nada más acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, le dijo en otras palabras: Señor, sálvame. Sálvame, Cristo, quiero estar contigo, Señor, porque veo que tú eres lo mejor. Y ahí valoró a Cristo, ahí valoró a Dios. ¿De qué grupo eres tú? ¿De los que pasan y menean la cabeza? ¿De los que le dicen: sálvate a ti mismo y bájanos también a nosotros? ¿O de los que decían: si tú dijiste que en 3 días que derrumbabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo? ¿De qué grupo eres tú? ¿De los que menosprecian, de los que se burlan? ¿O de los que realmente quieres valorar a Cristo como María, que no le importó derramar ese perfume tan costoso porque sabía que Jesús valía más que eso? ¿Cómo apreciar a Cristo? ¿Cómo valorar realmente a Cristo? Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas arrepentirte y abandonar el pecado, dejarlo por completo y buscar, implorar el perdón de Dios. Con humildad reconoce tu condición, humíllate
y mira cuánto has menospreciado a Cristo. ¿Realmente estás dispuesto a hacer las demandas que Dios pide de tu vida? Porque cuando Cristo viene y entiendes lo que Él es, por eso cuando tú ves que el cristiano alaba a Cristo, entona cantos, donde dice que tú eres mi todo, eres mi fortaleza, eres lo más preciado que he vivido en este mundo, es porque es una realidad, no solamente son emociones. Realmente el verdadero cristiano entiende que tiene que entregar su vida por completo a Dios, pero el que no, lo agarra solamente como un juego, como una religión. Y pasa el tiempo y tu vida no cambia, porque eres de los que siguen menospreciando a Cristo ahí clavado en la cruz. Y qué terrible será el día que te enfrentes a Cristo y que te diga: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Pero es que yo hice esto, yo hice aquello, yo era cristiano, Señor, nunca te conocí, nunca supe cuándo lo hiciste, porque nunca fuiste cristiano verdadero, nunca fuiste mi hijo y mi hija, nunca me valoraste. Cerremos nuestros ojos, por favor, para terminar este mensaje. Yo te preguntaría, ¿quién es realmente tu verdadero amor? ¿Quién es realmente tu verdadero amor? ¿Tu esposa? ¿O tu pareja? ¿O tus hijos? ¿O tu novia? ¿Tu novio? ¿O el alcohol? ¿Quién es tu verdadero amor? ¿A quién aprecias más en esta vida? ¿A quién le das más valor? ¿Qué es lo más valioso para ti? Porque si tú dices que es Cristo, pero sigues en pecado, pues no, Cristo no es lo más valioso para ti. Si sigues en pecado, practicando el pecado que tú sabes, pues no puedes decir que Dios es lo más valioso para ti. Y al no ser Cristo lo más valioso para ti, pues déjame decirte que estás perdido. Tienes que arrepentirte con dolor y con vergüenza. Y al decir esto no quiero decir que vas a tener que llorar, vas a tener que gritar. No, esos son solamente sentimientos. Arrepentirse con dolor y con vergüenza es como cuando tienes un problema con tu vecino y lo golpeaste, lo cacheteaste, no sé. Estás arrepentido y pues no quieres ni verle la cara, ¿no? Porque estás avergonzado. Te cachó que le robaste. Pues vas y te arrepientes con vergüenza. Así es lo mismo con Dios. Si realmente es que lo quieres apreciar. Porque Cristo es muy valioso y precioso, pero también demanda obediencia, esfuerzo y sacrificio. Él te perdonó, o Él te puede perdonar a costa de su vida, de su tremendo sacrificio que Él hizo, pues murió por ti. Y si aún así no lo valoras, pues ya nada más hay que decirte, querido amigo, si no valoras el sacrificio que Dios hizo, la verdad es que ya no hay más que decir. Esta es la obra sublime de Cristo, de Dios, al venir y hacerse carne como nosotros, a venir y a padecer, porque Dios no mandó un ángel, Dios no mandó a su mejor ángel, no mandó al ángel Gabriel, no mandó a lo mejor que él tenía de los ángeles, Él mandó a su Hijo, no mandó a un profeta a morir, fue el Hijo de Dios, lo más preciado que Él tenía. Por ejemplo, que a ti te digan, oye, pues danos a tu hijo para que puedas obtener algo. Tú vas a decir, no, pues ¿cómo crees que te voy a dar a mi hijo? Al contrario, cuando una persona tiene a un familiar enfermo, cuando es un hijo, ¿cuántas veces no dices, preferirías yo estar enfermo antes que mi hijo? Porque realmente un hijo se valora mucho.
¿Cuántas veces no hemos oído que cuando se muere el esposo, pues se le dice viuda? Cuando se mueren los padres de un hijo, se les dice huérfanos. Pero cuando se muere el hijo de unos padres, ¿cómo se les dice? No hay nombre, porque es algo muy doloroso. Pues eso mismo hizo Dios. Él mandó a su Hijo. Y ningún sacrificio que tú hagas aquí en la tierra va a pagar lo que Dios hizo por ti. Ningún sacrificio que tú hagas. Podrás decir, es que yo he hecho muchas cosas para Dios, por eso soy cristiano. No, ningún sacrificio que tú hagas. Pero Dios sí valora lo que tú puedes hacer, claro está. Por ejemplo, si tú dices, pues ¿qué tengo que hacer ahora para valorar a Cristo? Pues lo que tienes que hacer, querido amigo, los esfuerzos que tú tengas que hacer, tendrás que hacerlo con tal de agradar a Dios. Oh, es que es muy difícil hacerlo porque me va a traer muchos problemas. Pues de eso depende mucho, realmente, si valoras a Cristo o no. ¿Tendrás que hacer cambios en tu vida? Tal vez sí. ¿Tendrás que dejar un estilo de vida? Tal vez sí. No sé. A lo mejor cambiarte de casa, dejar una amistad, romper una relación, dejar la borrachera, la ligereza, cambiar el carácter porque eres muy ligero tal vez. ¿Son los cambios que Dios pide? Claro que sí. Pero no te conformes solamente con hacerlos. Hazlos, arrepiéntete y busca el perdón de Dios y créele a Él. Porque ya vimos que el sacrificio de Dios fue muy grande. Pero querido amigo, si tú sigues igual, entiende que tú estás como todas estas personas que menospreciaron a Cristo en la cruz. Tú estás como todas estas personas que pasaban y le injuriaban, y meneaban la cabeza, y le gritaban, y agarraban la caña y le daban en la cabeza. Porque son las personas que no valoran a Cristo. Pero si realmente quieres hacer cambios, y por más costosos que sean, así como María, pues derrama tu corazón, derrama tu perfume a los pies de Cristo. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Él. Entiende que no hay nada más hermoso ni nada más preciado que estar con Cristo. ¿Qué impide que te arrepientas? Oh, es que hermano, todavía no entiendo muchas cosas. Dios no te pide que entiendas tantas cosas. Aquí no es un curso de teología ni de estudio de Biblia. Lo único que tienes que entender es que tu vida está en peligro. Vas rumbo al infierno, a la condenación eterna, y no te arrepientas solamente por eso, sino entiende que Dios está dispuesto a estar contigo todos los días, a que realmente lo valores, a que realmente entregues tu vida a Él. Porque Dios no quiere que domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza, la estés recibiendo solamente y solamente, y exhortación, palabra tras palabra. Lo único que va a hacer eso es que va a endurecer más y más tu corazón, hasta el grado que ya no vas a tener más oportunidad, por cuanto has despreciado a Cristo. Por eso los cambios que tengas que hacer no se comparan a lo que es el Cristo realmente. Haz lo que tengas que hacer. Haz los cambios necesarios. Es por tu bien. Por eso, ¿qué amas más en esta vida? Porque Jesús mismo dijo que el que ama su vida en este mundo la perderá. Y amar tu vida es seguir en pecado. Señor Jesús, cuán hermoso eres, Cristo. Qué lindo eres, Señor. Yo te pido que la gente te valore, Señor. Yo te pido que la gente realmente entienda su condición, Cristo, y que te entreguen a ti su vida, que te entreguen lo que les impide, Señor, que vayan a ti buscando salvación, Jesús.
Gracias por tu sacrificio en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque te dejaste ser menospreciado con tal de darnos vida, Cristo. Gracias, Señor. Yo te pido que esta palabra no sea en vano, Señor. Que no haya más menosprecios hacia ti, Cristo. Pero solamente esto tu Espíritu Santo lo puede hacer, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús, y síguenos bendiciendo, Señor. Amén.